buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes ven por streaming a través de Metcon Go y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Hoy en RPC Televisión está la retransmisión del partido de ayer. Bueno, en materia internacional tenemos que las noticias más importantes tienen que ver primero con la masacre que se produjo en Hamburgo, Alemania, en el distrito Borstel de Hamburgo, donde un atacante mató a 7 personas, hirió a por lo menos 20 y luego se quitó la vida en un templo de los testigos de Jehová. Es decir, las masacres por tiradores pican y se extienden, no solamente en Estados Unidos, ahora en Alemania. Tremenda la situación. En China, Xi Jinping, como era de esperarse, obtuvo un tercer mandato como presidente de China. Esto es una cosa inédita. Solo Mao Zedong y Xi Jinping han acumulado tanto poder por tanto tiempo en ese país asiático. Para los que dudan que había un control absoluto, el resultado en el Parlamento, un control absoluto por parte del Partido Comunista, fue 2.952 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Nada más que añadir. Y en el conflicto entre Rusia y Ucrania, casi 500.000 de personas están sin electricidad en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Ayer hubo un bombardeo masivo, anoche, hora de Ucrania, en donde más de 95 misiles tiró Rusia, misiles hipersónicos que lograron penetrar la barrera antiaérea que tiene Ucrania gracias al apoyo de los países de la OTAN y de Occidente. Así que esa escalada de violencia sigue. Y por último, una recomendación. En Infobae, portal digital con sede en Argentina, hay una entrevista muy interesante con el Papa Francisco cuando estamos próximos a cumplir una década de su mandato papal. El 13 de marzo del año 2013 fue elegido papa y se cumplen ahora el lunes 13 de marzo 10 años de ese papado. Una entrevista muy interesante donde aborda varios temas y entre esos señala a la dictadura de Nicaragua como grosera, tan grosera como cualquier dictadura comunista o hitleriana. Palabras contundentes del Papa Francisco. Flor, y en el campo local, pues tenemos muchas reacciones por el tema del acuerdo entre el gobierno y la minera First Quantum. Sí hubo preguntas, aunque muy poquitas para mi gusto, en la conferencia de prensa que dio el ministro Alfaro. Pero bueno, por lo menos se permitió ese espacio para las preguntas de los periodistas que estaban cubriendo el acto. Yo creo que hubo bastantes explicaciones, todavía quedan muchas dudas, mucha letra menuda por leer y esperemos pues que con el periodo de consulta de 30 días de consulta pública se vayan absolviendo esas interrogantes que tiene la gente. Y hoy el equipo de Raiza Banfield tiene una conferencia de prensa. Tiene un nombre que no recuerdo en este momento. Algo como Panamá mejor sin minería o algo así. No. Sí. Central General Panameña de Trabajadores, y es una conferencia de prensa para las organizaciones y ciudadanos para dar respuesta a la firma del contrato. Sí, eso era de esperarse. Todos sabemos que aquí hay grupos de ambientalistas que se oponen a la actividad minera, no de ahora, de hace muchos años, de todas las minas que ha habido. Sí. Pero bueno, ya esta mina es una realidad y es una realidad enorme. Además, esto, como habíamos dicho, lo más responsable, dado el funcionamiento de la mina y lo que representa el impacto positivo económico, y de eso hablaremos más adelante con uno de nuestros invitados, lo responsable era lograr un acuerdo que beneficiara al Estado panameño y que no creara la zozobra que se había creado durante este tiempo en que estuvo el tira y jala entre gobierno y minera. Tensión y tira y jala que produjo resultados incluso en la bolsa de Toronto, porque esta empresa es una empresa pública en el sentido de que cotiza en bolsa, ¿no? Es una empresa privada que cotiza en bolsa. Así que esa es la situación. Bueno, Guido, Oye, la petición de Martinelli para que el medio Foco no publicara noticias de él fue rechazada por un juez. Sí,
Yo no puedo comentar porque yo fui parte en esa audiencia y nosotros, por política de la firma Tejada Abogados en la que yo soy socio, no comentamos los casos en medios de comunicación. Bueno, pero es importante, es un buen precedente, más en una persona que fue presidente de la República, quiere volver a ser presidente de la República y está incluido en la lista de los corruptos de Estados Unidos. Así que me parece que lo sensato es poder hablar del tema, ¿no? De él. Es lo que procede, es lo natural. Solo diré que la jueza tomó la decisión correcta. Pues hizo su control de convencionalidad, que eso es lo que aspiramos a que se dé en todos los casos. Desafortunadamente hay otros jueces y magistrados que no hacen y no cumplen ese control adecuadamente. Es correcto. Y hablando de control, ¿no vieron lo que pasó con la... Ese es descontrol. Amor y control. Lo que pasó con la en INAMU. directora de INAMU. Oye, qué interesante. Vamos a escuchar porque se filtraron esos audios. Están buenísimos. Audios y memos. Audios y memos que salieron. Audios, memos y ya hay memes. Exacto. Vamos a escucharlo. Que además es verdad. Llamó al personal, Katia Gerón es la secretaria general, manda a buscar a la delegada que está de vacaciones cuando la ley no le da esa atribución a la secretaria general. Reúne a todo el personal, llama al maleante este que teníamos ahí metido, que nos mandaron de allá de mi cultura, el de administración que yo había votado, y me hicieron reintegrarlo. Hicieron una reunión con todo el personal. Allá está Biodelda, está Yulisa, Zulema, las tres en urgencia. O sea, han ido quedando el poco de gente en urgencia porque les dijeron que el que no está cuadrado le va a pasar lo mismo que a Nelly Herrera, que por estar con Kaira Harding le pasaron su factura política, porque eso significa que no están con Gaby, y que el que no está con Gaby va para afuera. Y que miraran bien lo que estaba haciendo. ¿Tú sabes qué es reunir al personal para decirle eso? Eso es acoso laboral. No, es que además es verdad. Reunir al personal para decirle eso. Cuando uno manda un audio de voz, tenga conocimiento que es un hecho público, y más si lo manda en una red social como WhatsApp. Sí, claro. Eso no es una intervención telefónica, eso fue un audio de voz que envió y en donde, bueno, obviamente salieron todas las bellezas de la propia voz de la ex directora del Instituto Nacional de la Mujer. Entiendo que ella sigue hasta el 15 ahí. Yo no sé si después de esto va a seguir hasta el 15. Yo tampoco creo que siga Hasta en 15 minutos será. Sí. O sea, bueno, y se ve el nivel de crispación que hay dentro del Partido Revolucionario Democrático en medio de la campaña política interna que tienen. O sea, ahí es todos contra todos, se dieron cuenta, ¿no? Es un Royal Rumble. Oye, pero qué lo que era. Royal Rumble, ahí es todos contra todos. Pero hay varias cosas destacables. Parte de las ilegalidades está el tema político clarísimo. O sea, el que no apoya a Garro Carrizo se va. ¿Cómo sí, es posible? ahí hay una extorsión política clarísima. Clara, prohibida por la ley, delito electoral. Sí, es lo que le iba a decir, etcétera. o sea, claro. El fiscal general electoral brilla por su ausencia nuevamente. Ahí viene otro tema, Guido. Si bien es cierto... En verdad, para eso no tengamos fiscalía electoral y nos ahorramos una platica. Espérense. También hay algo que tiene que hacer el funcionario. Si tú eres funcionario y a ti te pasa eso, tú lo que debes es denunciarlo ante la Fiscalía Electoral. Punto. Es correcto. Es que pero ella también puede actuar de oficio. ¿Qué prefirió ella? Mejor mandarlo en un mensaje de voz. No, pero hizo su memo pidiendo disculpas al personal por las amenazas recibidas. O sea, y encima el memo. Eso queda registrado. Pero por supuesto. Queda registrado. Es un documento legal. Pero la fiscalía también puede actuar de oficio. Oye, queda registrado con el ese memo se puede actuar de oficio. Claro, en que Claro pide que sí. disculpas por las amenazas. Claro. Oye, más claro. Con el memo se puede actuar de oficio. Por supuesto que Pero sí. la verdad, antes de mandar un mensaje de voz, mejor vaya a la Fiscalía y presente la denuncia si usted siente que se está utilizando recursos del Estado de manera política, porque aquí, por lo que dice la funcionaria, realmente ocurrió de esa forma. Oye, Es correcto. Y ahora que se creó ya oficialmente el Ministerio de la Mujer, el comentario en Corrillos es que la directora va a ser la amiga de Flor, la ¿Cuál de todas? Juana Herrera, la Ah, sí, hermana sí, de no, Balbina yo he Herrera. escuchado, yo he escuchado eso, sí. La pregunta es quién van a dejar en el cargo porque ¿Por qué? ella no puede estar en 3 cargos, ¿o sí? ¿O es todopoderosa? No sé. No, por supuesto que no puede estar en 3 ni en 2, ni siquiera. No creo. ¿No? Sobre todo porque si se convirtiese en ministra, bueno, si así pasa,
ella tendría solamente que ser ministra, no puede ser No ministra. puede ser ministra y directora del... Exacto. Por eso, pero no, hasta ahora no Eso había no es igual encontrado. como ser diputado y ser representante Pero es que corregidor. ella no solamente es la directora del INSAM, en esta momento ella tiene dos cargos. Ella es la directora de salud mental del MINSA y además la directora Pero del... hasta donde tengo entendido, como INSAM. directora de salud mental, ocupa la posición de directora No. del INSAM. No. es así? Son dos posiciones Ella diferentes. era, no, o sea, no, no. cobra 2 salarios, aparte. Yo no sé si cobra 2 salarios, No creo pero que va a el cobrar. puesto de antes de ella lo tenía José Calderón, Pepe Calderón, y ella tenía el INSAM. No, pero no Y creo, entonces José Calderón sale y ella queda con los 2 cargos. no creo que pueda cobrar 2 salarios. No puede cobrar 2 salarios. Bueno, tiene los 2 cargos. Y Puede lo tener importante 2 más que eso, a mí me parece que Puede tener son 2 cargos, cargos pero no súper necesariamente 2 importantes. salarios. Correcto. Pero son cargos súper importantes, sobre todo el de salud mental. Hoy reportaba la prensa la cifra de suicidios que ha ido creciendo, además de todo. Entonces, Pero si se convierte en ministra de la mujer, tendrían que nombrar a alguien obviamente más. ya no va a poder ser Más, directora las de que salud. están siendo afectadas por las decisiones allá adentro en el INAMU. Dice según el audio de la Según el audio de la... directora, hay varias en urgencia. Más Exactamente. urgencias que el COVID. Oye, a propósito del Pero, COVID, pero qué forma de arrancar el Ministerio de la Mujer con este Sí, escándalo. sí, la verdad que O sea, sí. tremendo. A propósito del COVID, ayer se cumplieron 3 años del primer caso, mañana se cumplen 3 años de la declaratoria de la pandemia. Qué locura. Estaba recordando, 1 millón de panameños han sido afectados por el Sí. COVID hasta ahora. Sí. estaba recordándome de ese momento. ¿Sabes que la lectura de censo dice que son menos, que hay como una brecha ahí de 150.000 personas? Es mucha gente. Entre los infectados, Entre los infectados reportados por el... Es que yo me puse a buscar la cifra y restar. Entre la que reporta el censo y lo que reporta el y MINSA. lo que reporta el MINSA, hay una Siempre- diferencia de 100 y pico Siempre mil. hay un subregistro, ¿no? En Sí. todo eso. Claro, pero curioso, ¿no? O sea, me parece... Porque puede ser gente que incluso supo que tenía COVID, pero nunca se hizo la prueba. ¿no? Entonces o se hizo entonces pruebas caseras. sería el censo más alto que el MINSA y es Sí. el MINSA más alto que el censo. Bueno. Es que lo del MINSA sí supone que se trata de las pruebas que ellos tabularon. Hay que ver, porque el caso del censo es lo que la persona declara. Sí. Por eso. Oye, ¿qué estaban haciendo hacerla- ustedes el día que declararon la pandemia? ¿Se acuerdan? Yo Hubo estaba terminando de preparar el cumpleaños de mi hija que... una conferencia No de fue. prensa. Yo estaba cubriendo la conferencia de prensa. se- Ah, sí, y pero se- yo estaba hablando de ese día. Y se decretaron las Esa, restricciones. y la conferencia de prensa, por supuesto, estaba también. Yo estaba, Nadie sabía lo que venía. yo estaba preparándome para ir a un juego de softball que tenía de una liga de veteranos. Y aunque ustedes no lo crean, al equipo mío que no, o sea, no fuimos poquitos, y entonces nos cantaron forfeit. Increíble. Yo dije, oiga, pues está el equipo no fue porque estamos cumpliendo las restricciones del gobierno. Forfeit. Oye, tenemos una pausa, ya regresamos con el presidente de la Cámara Minera aquí en Cuarto Poder para hablar acerca del contrato entre el Estado y Minera Panamá. Estaremos hablando de este tema aquí en Cuarto Poder, que es con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas, está con nosotros y sí sería bueno conocer su reacción sobre el acuerdo entre el Estado y Minera Panamá. Buenos días, Roberto. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en la Cámara Minera nos sentimos complacidos de que finalmente se haya llegado a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá. Tenemos que felicitar a ambas partes, al presidente de la República, al ministro de Comercio, el ministro de Ambiente y la ministra de Trabajo y todo el equipo negociador y a la empresa que finalmente optaron o llegaron a, digamos, la opción que era mejor para el país y obviamente para la empresa que le da continuidad para poder operar por los próximos 20 años. El proyecto ha demostrado los beneficios indudables al país. Hay mucho empleo, la generación de actividad económica más allá de lo que atañe directamente a la extracción minera. Son muchos puestos de trabajo que necesitamos en este momento y esperamos que el acuerdo siga su proceso y que se convierta finalmente en ley de la República. Hay unos temas en el acuerdo que decíamos nosotros que llaman la atención, porque revelan o podrían revelar de alguna manera que había puntos efectivamente que reforzar, particularmente los controles medioambientales, los controles anticorrupción y el tema de los minerales que se permite incorporar dentro de la extracción y exportación. ¿Esa interpretación es correcta? Es decir, ¿había falencias ahí en el contrato anterior?
Sí, recuerden que el contrato anterior, estamos hablando de 1997, era un contrato muy a favor de la empresa, hay que decirlo claramente. Muchos de estos aspectos no los contemplaba el contrato que fue declarado inconstitucional y por lo tanto la revisión o un nuevo contrato debía incluir estos temas. Llama la atención, por ejemplo, una cláusula anticorrupción, me parece que es correcto, yo creo que es lo que el país esperaba también. Y en el tema ambiental, obviamente, hablamos del año 97 ahora, ha habido muchos avances tecnológicos, de técnicas de conservación y manejo ambiental que obviamente deben ser parte del proyecto. En este aspecto, el ministro de Ambiente ayer fue claro en especificar que hay más de 30 instrumentos de gestión ambiental en el proyecto y eso da una garantía de que el proyecto realmente se puede manejar dentro de los estándares no solo nacionales sino internacionales. Se habla también de un monitoreo en línea y en tiempo real sobre cualquier afectación que se pueda dar en la operación minera, eso es muy importante. La contaminación no es algo que se decreta o se anuncia, la contaminación hay que demostrarla, hay que analizarla, hay que presentar las pruebas, hay que presentar las evidencias y teniendo el monitoreo, que aquí es bueno también aclarar que el monitoreo también lo hace la comunidad. Desde el inicio del proyecto, en etapa de construcción, hay un grupo de la comunidad que ha sido capacitado para tomar muestras, enviarlas al laboratorio que no pasan por la empresa hace sus propios análisis. Y la empresa de esta manera se asegura de que se mantienen los estándares ambientales de suelo, aire y agua, que es tan importante para estas comunidades. Así es que estos son garantías de que la actividad se está llevando dentro de las normas ambientales que una actividad como esta requiere. El hombre fue a la luna y regresó hace más de 50 años, es decir, la técnica existe para poder no solo comprobar que hay o no contaminación, sino cómo remediarlo y que el proyecto no tenga las afectaciones. Ahora, pero sí me llama la atención de eso, señor Cuevas, es que al hacer tanto énfasis en ese tema ambiental significa que no se daba el seguimiento. ¿No se estaba dando el seguimiento? No, muy al contrario. El estudio de impacto ambiental es un estudio de impacto ambiental muy completo. Va más allá de las normas nacionales. Y sí se están dando, y sí se han dado, ya les he anunciado, el monitoreo ambiental se viene dando desde la etapa de la construcción y lo viene haciendo la comunidad, además de la empresa. Sí se están dando los seguimientos. Obviamente que lo que hemos reconocido, yo creo que este ejercicio ha servido también para saber que tenemos que fortalecer las instituciones nacionales, las instituciones regentes, las instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de estas normas para este proyecto y todas las actividades económicas en el país deben reforzarse. El Ministerio de Ambiente también ha tomado la decisión junto con la empresa de tener presencia permanente en el proyecto, eso es muy importante, es un gran paso. Pero tenemos que entender que el desempeño ambiental de una empresa de esta magnitud se gestiona, es decir, no puede uno llevar adelante un proyecto de esta magnitud sino estar velando por la gestión ambiental, porque de ser lo contrario va en contra de la propia inversión y la propia gestión de la empresa. O sea, no es un tema de cumplir con algún documento o firmar un documento o cumplir con alguna solicitud que haga el Ministerio de Ambiente, es gestionar el ambiente por el propio beneficio de las comunidades, la propia empresa que le permita entonces la sostenibilidad de su proyecto. Es decir, el ambiente es una parte integral de la operación, como es las finanzas, como es la parte técnica, como es la parte laboral. Y una empresa que no tenga una buena gestión ambiental sencillamente no recibe las inversiones para poder seguir operando como empresa. ¿Quién pone su dinero en una empresa que tiene un mal desempeño ambiental? Bueno, hay 209 hallazgos. Sí, por nivel ambiental. Por supuesto, Flor, porque es una construcción muy grande, es una operación muy grande. Una cosa es que se tenga un hallazgo y una cosa que sea un incumplimiento. Un hallazgo es que va al Ministerio de Ambiente y ve que hay un bote de aceite que se regó y eso es un hallazgo y hay que corregirlo.
Un hallazgo es cualquier otra cosa que se dé en un proyecto donde hay 7.000 trabajadores en momento de construcción. Muchos de esos hallazgos se dieron de construcción, que son 13.000 trabajadores. No solo la empresa, sino muchos contratistas estaban trabajando allí. Y por supuesto que se va a dar. Usted va a cualquier construcción, a cualquier obra de cualquier magnitud, y usted va a encontrar hallazgos, situaciones de seguridad laboral, situaciones ambientales. Lo importante es que se dé el hallazgo, que se pueda poner y corregir, exactamente. Bueno, es lo importante, y eso es un proceso, el tema ambiental es un proceso dinámico y eso debe darse todos los días. Otra novedad que me llamó la atención de la conferencia de prensa del ministro de Comercio, el ministro Alfaro, fue el plan de cierre de la mina, que aparentemente, según entendí, no estaba contemplado como tal, y la obligación de reforestar dentro de la huella del proyecto, porque sí habíamos visto que había programas de reforestación fuera, en todo el territorio nacional, pero dentro de la huella que deja el proyecto, de la huella ambiental. Sí, es un tema muy importante que también es una ganancia, digamos, en este contrato. Miren, el Código de Recursos Minerales específicamente no toca el tema de plan de cierre, que es una debilidad muy grande que tiene el Código en este momento. El estudio de impacto ambiental sí lo contempla y la empresa lo ha venido ejecutando, porque aquí tenemos que explicar que el plan de cierre no se da al final de la operación o al final de la extracción. El plan de cierre se da desde el día 1. De hecho, si se visita la mina hoy, se puede ver áreas donde ya no va a haber ninguna actividad extractiva ni se va a utilizar para ningún fin operativo. Hay áreas que ya se están reforestando con especies nativas y se está ya haciendo un cierre de esas áreas que no se van a utilizar. Ahora, ponerlo en el contrato obviamente es una garantía para el país y una obligación adicional que tiene la empresa de que se dé este plan de cierre y post-cierre. Y lo que esto debe generar es que efectivamente esto se incluya dentro del Código de Recursos Minerales, y el ministro de Ambiente ayer fue claro también que se está trabajando en una norma de cierre de minas que será incorporado dentro de las normas ambientales para todas las operaciones mineras, que, ojo, incluyen no solo a las operaciones metálicas como en este caso, sino debe incluir también a las operaciones no metálicas, es decir, el tema de las canteras y las extracciones para materiales de construcción. Así que yo creo que ese es un paso muy importante. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, señor Cuevas. Bueno, la opinión de la Cámara Minera sobre este acuerdo. También vamos a conversar un poco sobre el tema ambiental después de la pausa con la ex vicealcaldesa Raiza Banfield. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y nos acompaña Raiza Banfield, ex vicealcaldesa, ambientalista. ¿Por qué te gusta tanto ese título de ex vicealcaldesa? Soy otras cosas. Oye, pero vicealcaldesa. Sí, pero ese es el más Claro. reciente. Ese es el más reciente. Estuviste allí. Soy arquitecta. Y estando desde el municipio, hay que reconocer que no dejaste de lado tu gestión ambiental. Gracias a Siempre Tenógenes. hiciste Repite lo bulla. que... Te mandaban a Mucha amarrarte bulla. con los árboles. Ajá, Exacto. exacto, gracias. A pesar de lo que digan, no, tú seguiste Así es. ejerciendo ese activismo Raiza tiene ambiental. mucha trayectoria en esa materia y ha tenido durante mucho tiempo, no solamente en defensa, por ejemplo, del Cerro Ancón, que ese fue Entre el otras episodio cosas, de los sí. árboles, el Camino de Cruces, ¿te Camino de acuerdas? Cruces. Todo, porque no es solamente el patrimonio ambiental, Manglares. sino el patrimonio ambiental histórico. Así es, sí. Así que los manglares, etcétera. No, Raiza Gracias. tiene suficientes credenciales para hablar con propiedad sobre el tema de la conservación del Gracias. medio ambiente y la importancia que tiene en países como el nuestro. Muchas gracias. Gracias por invitarme y bueno. Ahora, ¿qué opinas del acuerdo? Ahora sí. Ahora sí. Cuéntanos, ¿qué opinas del acuerdo? Bueno, ¿Tú no crees que Yo- ese asunto, el énfasis que hicieron en el tema medioambiental, como que dejó a todo el mundo pensando, ven acá, ¿por qué tanto énfasis en el medio ambiente? O sea, Como si no antes le hubieran se dado cumplía- seguimiento hasta ahora. Sí, sí, exactamente. no, y a mí lo que me sorprendió cuando se estaba en la negociación es que fue de las primeras cosas que se solventó, ¿no? Y realmente es la base del negocio. Y el hecho que dijera no solamente la parte de medio ambiente, sino la cláusula anticorrupción, el tema de la reforestación, el tema de la supervisión y el máximo poder del Estado, son todas cosas mandatorias por ley y lo han puesto como tema de negociación en un acuerdo. Eso nos deja muy mal parados porque tuvieron que negociar en un acuerdo
que el gobierno hiciera su trabajo. Entonces ya de ahí partimos de una cosa que venía mal y que sigue estando mal. O sea, estamos celebrando como un maquillaje que se le ha dado para justificar que hemos estado 14 No, y meses también la en empresa esto. queda mal porque si yo fuese la empresa, y ojo, y yo no soy antimina, y te lo digo de frente. No, yo lo soy sé, antimina. eso está claro. Yo no soy antimina, pero si tú eres una empresa responsable, tú debes, y sabiendo la sensibilidad de la comunidad por el tema, debes poner de primero sobre la mesa, antes que te lo pregunten, el tema medioambiental. O sea, eso es lo primero que viene a la cabeza Lo que de cualquiera pasa cuando habla de una mina. Es que la empresa está aquí. ¿Por qué está aquí y no está en Canadá? Porque en Canadá las restricciones son tan duras, las demandas son reales, las fiscalizaciones, las amonestaciones y los costos, que no les es rentable hacerlo en su propio país. Vienen al sur del hemisferio, porque todas las operaciones First Quantum están en el sur del hemisferio, en operaciones en instituciones, en países donde las instituciones son muy débiles. Y aquí yo traigo, ya no es porque lo diga yo, lo digan los ambientalistas. En el 2019 el gobierno nacional le pide al BID hacer un estudio para entender la política minera y cómo se iba a asumir. Y el estudio arrojó, y no es un estudio hecho por ambientalistas, no es un estudio hecho por biólogos, es un estudio hecho por mineros, desarrolladores mineros. Habla que las fortalezas que tiene Panamá en esta materia, todas son bajas, mientras que las debilidades son muchas. Por ejemplo, el código es antiguo y no refleja las mejores prácticas. No existe una política para el sector. El proceso de permisos no considera todas las etapas del ciclo de vida de la mina. La información solicitada a las empresas no contiene detalles necesarios para tomar decisiones informadas. O sea, todas las debilidades hablan de debilidad institucional, de fiscalización, de transparencia, de gestión de los impuestos y recaudación. No más tenemos que ver que ahora que Autoridad Minera paró las operaciones, fue porque desde 2017, 18, 19 que estábamos exportando mineral con pesas desbalanceadas. O sea, todavía no sabemos cuánto mineral se fue de Panamá. Y si nos vamos ahora a analizar ese juego de palabras de que solo van a extraer cobre y los minerales relacionados al cobre, ahí están todos. Oro y molibdeno. Claro, no Oro, lo molibdeno mencionan. y plata. No lo mencionan. Entonces van a pagar a precio de cobre, que es lo más bajo del mercado de los minerales. Y dicen, solo van a extraer cobre y los relacionados que salgan. O sea, cuando tú sacas la palada, todo lo que viene ahí, tú lo puedes exportar, Bueno, pero solo vas a pagar entendamos lo por que ellos cobre. sacan. Ellos no sacan cobre, ellos sacan un extracto. Sí, pero que luego se procesa y se sale cobre. Concentrado de cobre. Concentrado de cobre. Ellos sacan un concentrado de minerales y donde lo mandan a extraer, ahí Allá sacan. es donde lo Exactamente. procesan. Y lo Exacto. Pero a nosotros nos están pagando por el cobre. Luego, este acuerdo también Ellos alegan pagan- que pagan por todo. no pero- pagan por todo. Pero nos pagan por el extracto o nos pagan por el cobre. Aquí lo está diciendo el informe, ni siquiera lo sabemos, porque Ajá. hay debilidad en esa Pero fiscalización ellos pagan, aduanera. pero Claro. Raiza, ellos pagan con base en las utilidades de la empresa minera. Y en las utilidades está incluido el cobre, el oro, el molibdeno y la plata. Nadie nos ha dado un reporte de cuánto nos han pagado por Ese- oro, ese- molibdeno esa y es plata. parte de la supervisión que debe Pero ejercerse. es que ahí venimos. El Entonces, informe sí, te está evidentemente diciendo... estamos débiles en Espere, eso. si el informe te está diciendo Panamá es tan débil en todo sentido, y ahora porque se sentaron y negociaron un acuerdo, ahora estamos fuertes en todos los sentidos. Eso es para calmar nuestras conciencias y decir, ay, se salvaron 5.000 empleos, vamos a estar bien. Señores, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hablan de 5.000 empleos, ellos hablan de mucho más, 8 veces más. Bueno, lo que declaran al Seguro Social es alrededor de 5.000 empleos. Directos, ¿no? directos. Que hay negocios indirectos, por supuesto que sí, pero actividades económicas relacionadas al mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales genera más empleos indirectos y mejores dividendos para el país. Está demostrado, Costa Rica tuvo un año malo en el 2021 en tema de turismo ecológico y generó 1.500 millones de dólares, 300.000 empleos directos, 100.000 empleos indirectos, cuando un país tiene una política de Estado en O esa sea, Raiza, materia. la sustitución de las minas pudiese ser el turismo. lo que Entre plantea. otras cosas, no. Nosotros hablamos de diversificación. O sea, también el hecho que una empresa se abrogue la potestad de poner en el PIB nacional el 7%, eso pone en control a la empresa de tu todo. O Lo sea, estábamos quien pone viendo. el 7% Lo estamos- manda. O sea, lo acabamos de ver. O sea, el impacto que eso tuvo en el crecimiento económico del No, país. y las Material. amenazas y el rejuego. Entonces, Ahora- Panamá ha tomado una posición de empleado y no de dueño. Sí. Este negocio es de empleado y no de dueño. El turismo, y eso de la manera medio silvestre que se ha desarrollado en Panamá, ya generaba, antes de la pandemia, más recursos que el canal. Por ejemplo. supuesto.
Y medio silvestre, como sí, tú sí, lo dices. ahí vemos ahora el último hallazgo, por llamarlo de alguna manera, con el tema de los cruceros de Norwegian, que tenía a Panamá como home port. Aparentemente habían planeado que este año fuera hasta marzo, pero no renovaron para 2024 y 2025. Y eso es pérdida de oportunidades, Totalmente. evidentemente, en algo que sí deberíamos tener desarrollado estructuradamente. Claro, porque esa es nuestra vocación y lo hemos demostrado. Ahora, aquí se mencionó en la entrevista anterior el tema de los hallazgos. Los hallazgos son evidencias de daños. Los videos, las fotos lo demuestran. Ellos siempre han maquillado eso y lo minimizan. Lo cierto es que no se ha abordado y el informe lo documenta. Hay debilidad, no hay reparación del daño, no hay pagos por el daño, no hay fiscalización por parte del gobierno para ejecutar eso. Entonces, ¿por qué? Firmaron hoy un acuerdo, ya todo está resuelto. Y los daños, entonces, ¿dónde está la buena voluntad de decir esto que se evidenció? La pérdida del río del medio, porque está documentada la pérdida de un río dentro de esa cuenca de operación de la mina. No han dicho nada, ellos lo ignoran. Y en cuanto a las regalías del año pasado, el gobierno no les recibió el pago por justamente estar en el limbo, ¿no? ¿Deberían recibir ese pago? Como no estaba vigente, no. ¿Cuál es tu lectura de eso? Lo que pasa es que estas regalías que al final nos llevan incluso los impuestos, o sea, ¿en qué empresa del mundo aquí? Tú tienes una empresa, tus ganancias son parte, los impuestos son parte de tu ganancia. O sea, ¿por qué queremos para nuestro país lo que no queremos para nuestra empresa? Entonces, entiendo yo que el gobierno no lo haya recibido en función de una negociación, pero no es que salimos mejor parados por eso. Pero entendí por lo que leí que en el primer pago que van a hacer este año incluyen los 20 millones del año pasado. 20 millones, pero ¿y lo demás? Bueno. ¿Y lo demás atrás? Pero siempre que se están hablando de regalías... Lo que planteaba Fernando Aramburu Porras ayer, casualmente, eso y lo demás hacia atrás. Y lo demás hacia atrás. No, y luego las regalías que incluyen impuestos de exportación, impuestos de dividendos, impuestos, la carga laboral, obrero patronal. ¿Cómo tú vas a incluir en las regalías del país y el pago por el recurso que es nuestro, los impuestos que son tu obligación? En economía 1.0, eso no suma ni resta. Y aquí lo estamos aceptando como el gran logro. Es una vergüenza nacional y a nivel internacional. Yo coincido contigo, es cierto. O sea, el pago de impuestos es realmente tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. O sea, no necesariamente puedes venderla en función de es que no algo extra o algo especial que estás haciendo por el país, tomando en cuenta que sí estás utilizando los recursos naturales. En eso coincido plenamente contigo. Ahora bien, ya la minera es una realidad y, por cierto, yo creo que de acuerdo al contrato son que 40 años más, ¿no? Me parece. 20 renovables. 20 renovables. Por 20 más. 40 años más. Y dicen que la vida útil de esa mina es más, es 70 años. Entonces, no sé. O sea, que no vamos a enfrentarnos a la primera renegociación de ese contrato. Va a haber, sí, eso va. No, ya no la veremos algunos de nosotros. Sí, a lo mejor algunos no la vamos a ver, pero de que viene, viene. O no la podremos escuchar, o no la podremos escuchar. Sí, Flor va a seguir con la lucha esa. Saben que a mí... Porque aquí a 40 años... Lo que me da mucha tristeza en medio de todo esto es la capacidad de resignación que tiene el panameño. Hay un ejemplo muy feo... Yo no sé si es resignación o es desinterés. Y de indiferencia. Hay un ejemplo muy feo que pero es que ya está hecha la estructura. No lo puedo usar en televisión, pero es como cuando hay una agresión física a alguien. Dije, bueno, es que ya la agredieron. Normalizamos el problema. Afloja. Sí. ¿Me explico? ¿Estás entendiendo lo que quiero decir? Sí, esa es la actitud que estamos teniendo. Y yo quiero decir algo. Flojita y cooperando. Ajá, flojita y cooperando. Entonces, yo lo que quiero decir... O sea, esa es la actitud en este momento del gobierno, ¿de quién? De del todos. País. Del país. Aquí estamos sentados riéndonos. O sea, ¿sí? Del país. El tema es, por ejemplo... Ahora, si pero nosotros... ya o sea, se hizo una inversión. ¿Sabes cuál es el tema? Se hizo una inversión de 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. Está allí. ¿Cómo revertir eso? Se puede reconvertir. Te voy a explicar algo antes de eso? O sea, si el hueco de la mina hoy es esta mesa, y la gente va a decir, bueno, es que ya están ahí, que sigan ahí. Es que el hueco no se queda así. El hueco en 20, en 40, en 50 años va a agarrar esta plataforma, este set. Señores, Panamá no tiene la capacidad de manejar eso. No es que vamos a sentarnos a renegociar otro contrato, es que en pocos años vamos a tratar de ver cómo salimos de este lío que va a generar una crisis de salud pública. Gente migrando de esos poblados porque ya no va a tener agua, porque no va a tener tierra de producción,
porque lo que pasa en la mina les afecta a ellos. El centro de la ciudad va a tener que acoger estas migraciones que ya ha pasado en otras minas como la de Santa Rosa, y esta es aún más grave porque es de mayor dimensión. Entonces el paliativo que nos han puesto, el placebo que nos han puesto en los ojos con este acuerdo, lo que está es alargando, postergando una crisis que desde el 2008 nos dicen, ay, es que ya están aquí, tienen contrato. Cuando tuvimos la oportunidad de ver que el contrato no existe porque es inconstitucional, era donde el gobierno dice, ¿sabes qué? Voy a establecer condiciones de acuerdo a estudios bajo mis criterios. No, aquí lo que hemos estado negociando es lo que quiere la mina y viendo a ver un poquito para ti, un poquito para mí. Pero ellos pusieron las pautas sobre la mesa porque ya le habíamos entregado al país. Entonces, ¿cuándo vamos a asumir el país que queremos para nosotros? Por lo que tú entiendo, lo que dices es que aquí la plata fue lo primero. Exacto. O sea, primero se pensó en la plata y después en lo demás. Y no están pensando ni siquiera en lo demás. Lo demás lo están usando como un complemento para Ellos alegan que maquillar. se ha debido respetar el acuerdo inicial porque esas fueron las reglas de juego bajo las cuales se atrajo la inversión. El del 1997. Y el siguiente y todos los demás. Sí, pero vencido, habiendo declarado inconstitucional las reglas del juego por la cual se atrajo la inversión, era el momento que el país asumiera su responsabilidad. Pero hemos seguido el discursito de la mina, o sea, nos dejamos llevar sobre las motivaciones de las mineras y tenemos un miedo terrorífico y una actitud de perdedores hasta si nos tuviéramos que enfrentar a un arbitraje. ¿Por qué? Si los recursos son nuestros. El país toma sus Bueno, porque cuando se falló no se aplicó el fallo. ¿Por qué? O sea, el proceso ha estado viciado desde la firma del contrato en el 97, la ignorancia que le dieron los presidentes subsiguientes, la extensión de Varela sin cambiarle una coma, y llegamos a este punto. Por eso te digo, flojito y cooperando, ¿no? Entonces, nos han agredido en contubernio los políticos locales con las empresas extranjeras, al punto que tenemos capital extranjero inconstitucionalmente metido dentro de la cuestión. Y simplemente lo mareamos para seguir igual. Entonces, Cuando hablas vamos de a eso es tomar porque decisiones? la Constitución prohíbe a estados extranjeros tener dominio sobre recursos naturales Eso del fue país. un hueco que abrió el Código Minero que modificó Martinelli, que se cerró, se demandó y se cerró, y ahí está eso, pero es inconstitucional. Entonces, el tema es, ¿qué queremos de aquí para adelante? Porque estamos leyendo el país circunstancialmente por lo que aquí vemos y vivimos, pero tenemos inversiones a futuro. Tenemos Hay que un montón de responder. solicitudes además en la NAM, en ambiente. Claro, y este parámetro que marca hoy el contrato que se negocia con Minera, el First Quantum, va a abrir un compás hacia otras áreas. ¿Qué hay de las oficinas de ProPanamá promoviendo minería en áreas protegidas? O sea, ¿de qué país del turismo, de qué país del Our Ocean, de qué país de carbono negativo estamos hablando? Parecen discursos hacia el exterior para calmar un interés, pero hacia lo interno estamos haciendo exactamente lo contrario. Y aquí no estamos hablando de cuidar al jaguar y los árboles, estamos hablando de la vida humana, que en plena crisis de cambio climático requiere de esos recursos para la subsistencia. Rodrigo Noriega, que también ha sido, digámoslo así, antiminas durante prácticamente toda su vida, propuso hace algún tiempo una moratoria. Es decir, que ya esta mina, por la realidad que es y la dimensión que tiene, se dejara así, pero que no se consideran más concesiones de exploración y extracción minera. La posición de Raiza Banfield frente a esa propuesta. Mi posición y la de muchas organizaciones que, de hecho, ahora vamos a compartir una posición colegiada a las 10 de la mañana. Una conferencia de prensa en la CGTP que nos brindó la sala a las 10 de la mañana. Nuestra posición es que, habiéndose declarado inconstitucional el contrato, no hay contrato. Establecer un proceso de un par de años, si es necesario, en donde toda esa fuerza laboral, a la vez que es capacitada para diversificar las opciones, porque hay que hacer reparación de cuenca, reparación de ecosistemas, reparación de suelo, aprovechamiento de puertos, una serie de labores, se le con Pero todos entonces, los ¿al final eso se millones, recupera o no se recupera? hay parte que se recupera, hay parte que no se va a recuperar más, pero se mitiga. Pero lo importante es que no seguimos creciendo el cáncer, porque ese es como un cáncer que va a ser metástasis. Y esa afectación de esa cuenca hídrica va a afectar nuestra cuenca del canal,
¿Por qué? Son cuencas diferentes, pero son contiguas. Coincide. Y en la naturaleza no hay fronteras. Las fronteras están en nuestros papeles. Sí, es cierto. Pero tú no dices, pago hasta aquí y allá no, porque eso es del canal. Es que es todo. Y eso es lo que no estamos leyendo. Esa es la tarea que no hemos pero hecho. creo que esa es la tarea que tienen pendiente las autoridades de ahora y del futuro, porque no hay recurso más importante para Panamá que el canal. Si eso es así, la medida por la cual debe tratar de fiscalizarse a la medida debe ser similar o superior a la del propio Canal de Panamá, porque de eso depende el principal recurso que tenemos. Y así yo sí coincido 100% contigo. O sea, no podemos ser laxos en la fiscalización medioambiental de la mina. Si ya la aprobamos, porque ok, ya sabemos que si la inversión se hizo por temas de seguridad jurídica, por lo que sea, no se puede destruir esa inversión. Es difícil, es complejo, es complicado. Se puede pero transformar, sí podemos hacia adelante mejorar el tema de fiscalización, donde yo sí también tengo unas grandes dudas acerca de la fiscalización medioambiental. ¿Y qué pasa si de esa mina y del medio ambiente en términos generales? Claro, si no podemos manejar ni el vertedero de basura en la ciudad. No pudimos ni siquiera dar una respuesta sensata a por qué se está incendiando el vertedero de basura, tú lo estás viendo. Entonces, imagínate el tema una es, mina. ¿qué pasa si la fiscalización nos supera? Eso que estamos tratando para callar nuestra conciencia y para quedarnos tranquilos, es que, bueno, fortalezcamos la fiscalización. Ok, ¿cómo se come eso? Construyamos la paz mundial. ¿Cómo se come eso? Si esas condiciones de fiscalización superan lo que la naturaleza misma demanda. Señores, se deben tomar decisiones y si no van a ser hoy, van a ser mañana. Y mientras más pase el tiempo, más nos van a costar. ¿Cómo se hace en los países desarrollados donde también hay minas? Ellos han ido disminuyéndolas. ¿Por qué crees que están en el sur del hemisferio? Han salido Porque de Europa. en Canadá hay minas, por ejemplo, en Australia hay Bueno, pero también es que las minas se reducido. agotan, Raiza. Las minas tienen una vida útil limitada porque Sí, es pero un recurso finito. En territorios tan extensos como el canadiense todavía hay yacimientos. Claro. Pero los costos son tan altos que no les sale rentable. Panamá representa para First Quantum el 50% de las ganancias globales de todas las operaciones Por mineras algo que debe ser, tiene. por algo Les es, estamos ¿no? regalando Claro. al país. Ese Y es la el punto. bicoca que nos han puesto en este acuerdo es para calmarnos, pero no es menos que eso. Mira lo que dice el informe, el comunicado de First Quantum, que después del 26 van a pagar menos o no menos de $300 millones. Ellos ni siquiera repiten los 375 millones de dólares que tanto cacarea el gobierno. Hay una dicotomía entre lo que está diciendo el gobierno y lo que dice First Quantum en su comunicado. Y ni siquiera hablan ya de las regalías en ese periodo, sino hablan de los impuestos. Como que después del 26 se van a circunscribir a pago de impuestos. Entonces, ¿quién Encima paga tienen por unos los créditos daños? aprobados que son como 35 millones Por año. año. Sí. Entonces, 5 millones por ¿quién Y paga? estaban llorando hasta lo último acerca de si baja el cobre, sube el cobre, sabiendo las necesidades de cobre que hay de ahora hacia el futuro, ya independientemente de la fluctuación coyuntural que pueda existir. Ya ellos O sea, establecieron que es después del obvio. 2025 baja, ya ellos lo establecieron y que de ahí nos Pero pagan menos. ¿Y cómo pueden saber eso? Si eso es un commodity que está sujeto Bueno. a las fluctuaciones del mercado y todo indica que casualmente por el tema Puede haber bajas medioambiental, coyunturales. de reducir la huella de emisiones de carbono, de Va a haber dióxido de más carbono, autos eléctricos. va a haber más demanda de cobre y de otros componentes Claro. para Bueno, pero puede haber electrificar lo que hoy es fluctuaciones temporales, pero lo que hoy es fósil. La proyección es Pero que va a ellos en aumentar. sus negociaciones les convino eso y por eso te estoy diciendo que nosotros le compramos el librito a la minera. Nosotros no establecimos nuestras reglas de juego. Pero- Nos ajustamos a las de ella. Lo que puede haber visos de ilegalidad inconstitucional en esto que se está pactando. El gobierno se ha hecho una fantasía mental de cuál es el proceso legal para aprobar esto, que no está acorde con lo que dictaminan las leyes y la Constitución, pero ellos lo van a aprobar según este procedimiento. La mina pidió que le blindaran legalmente sus actuaciones. Vamos a ver cómo está redactado ese contrato en función de lo que la empresa quiere y lo que el gobierno pretende, pero que no coincide con lo que First Quantum está diciendo. Aquí hay mucha ambigüedad precisamente por la falta de transparencia en todo este proceso y este gobierno cierra dentro de un año y dice yo cumplí y el problema le queda a otro. Pero el periodo de consulta ciudadana de 30 días exige que el contrato sea conocido. O sea, ahí no pueden ocultar cláusulas. Es que la ley decía que hay que ir a una licitación, lo dice el fallo, teníamos que ir a una licitación pública. Imagínate que el gobierno con la inconstitucionalidad declarada dice, ok, esta concesión la voy a poner a licitación. First Quantum tiene la primera opción, está aquí, pero voy a abrir bajo mis nuevos términos a quién voy a recibir en mi casa
para llevarse mis recursos. Eso era lo que tenía que hacer el gobierno. Pero en todo caso, de todas formas, la mina ahí se quedaban. O sea, no es que la mina salía. Sí. Vamos a... Esa es una alternativa muy similar a la que estábamos discutiendo. Pero vamos a ahorita. decir, pero si yo Sí, hago porque mi- al no, final no. es Sea independiente First quién la Quantum, o sea opere. el que sea, pero la mina iba a estar allí. No, de no todas maneras. necesariamente, porque si yo digo quiero el 50% de las regalías, quiero el pago de impuestos, quiero pago por daños ambientales, quiero el pago por los servicios ambientales que no voy a recibir. Sí, pero la discusión que va a haya ser sobre estado- plata también, que es lo que estamos hablando. Pero si la mina, con Se una queda. licitación pública, si no consigues eso, se quedará desierta y tienes que ver qué haces. Nos da la posibilidad de reconvertir el negocio. Todas esas infraestructuras millonarias que hay ahí se pueden reconvertir. No hay cosa que no haya hecho el ser humano que no pueda ser reconvertida. Pero estamos mirando con luces de 1 año, de 2, de 3. ¿Qué se Estamos hace? mirando con luces electorales. ¿Qué se hace con una mina que se cierra? ¿Qué se hace? Hay con eso? muchas cosas. Hay ¿Cómo? procesos de sustitución minera que lo ha operado Chile en los páramos, por ejemplo, en donde en común acuerdo con las comunidades y los actores del sector, donde entra la investigación científica, donde entra la parte financiera y económica, se empiezan a restituir servicios y las estructuras pueden servir por otras cosas. Por ejemplo, el puerto que está allí instalado vendría a fortalecer la logística portuaria de Panamá, que no tiene puerto, no está usando exactamente. Más allá. Ahorita el puerto lo usa solo la mina para su exclusividad. Entonces, Panamá, obviamente esto tú no lo puedes mirar con luces de 6 meses ni 1 año. Es un proceso crítico, sí, pero lo pasamos a la hora de recibir el canal y tuvimos que readaptarnos y prepararnos para eso. Esto es igual o más grave que el tema del Canal de Panamá. Estamos hablando de una colonización sobre nuestro territorio, sobre nuestros recursos, sobre nuestros bienes y con implicaciones de daños irreversibles en el futuro. Los invitamos a participar de la reunión y conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Allí estaremos discutiendo un poco más porque los panameños tenemos que tomar postura sobre eso. No ¿Y solo qué lo van que a dice el hacer? ¿Van a gobierno. tomar y la mina. alguna acción? ¿Van a demandar? ¿Qué van a hacer? Bueno, eso lo vamos a decir en la conferencia de prensa, mira. A las 10 Es que en la parece que- CGTP en Perejil. A las 10 en Ahí Perejil, detrás del exactamente. antiguo Gracias, colegio. Javier. Raiza, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta Muchas gracias, sana Raiza. discusión. Siempre bienvenida. Bueno, si usted continúa en Telemetro Radio, siga con El Brunch. Hasta el lunes.